a utilizar el programa de Piedad 4.2 para realizar algunos de los tipos de muestreo aleatorio. En este caso vamos a trabajar el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático y el muestreo aleatorio estratificado. Vamos a comenzar entonces con el muestreo aleatorio simple. Para desarrollar esta tarea entonces vamos a la opción módulos en la barra de herramientas del EPIDAC. Buscamos muestreo, selección de muestras y seleccionamos muestreo aleatorio simple, que este es nuestro primer caso. Se nos despliega esta ventana y acá entonces tenemos dos opciones, una que es entrada manual y la otra es la entrada automática. Yo sugiero tener el listado del marco muestral, como lo vimos previamente, con todos y cada uno de los individuos que conforman la población identificados en orden, ¿cierto? Numerados de acuerdo al tamaño de la población. Y esta es la otra opción, que es la entrada manual. Vamos a seguir el ejemplo previo y vamos a tener en cuenta que nuestro tamaño de población es de 3.500 individuos y nuestro tamaño de la muestra está conformado por 619 individuos. Entonces, en este caso es una entrada manual. Ustedes deben seleccionar, ordenar la muestra. Les sugiero que lo hagan de esta manera para visualizar de una mejor forma. Y como el tamaño de la muestra es superior a 200 o 220, creo que es lo que tiene el programa configurado, entonces esta opción en pantalla no les va a permitir. Démosle calcular para que ustedes se den cuenta. Nos dice que en el fichero no se puede mostrar más de 210 individuos. Entonces selecciono la opción en fichero. Le voy a dar calcular y ustedes aquí entonces van a poner el nombre que quieran darle a este archivo. Vamos a ponerlo muestreo aleatorio simple, ejemplo 1, que es esta entrada manual. Seleccionamos en este caso entonces el lugar donde yo quiero guardar este archivo. Entonces vamos a seleccionarlo. Voy a buscar la carpeta. Y voy a guardar entonces esta salida. Le voy a dar acá, ok. Vamos a identificar entonces este archivo que nos acabó de generar el programa. Quedó acá, muestreo aleatorio simple ejemplo 1. Como ustedes pueden identificar, pues acá se genera una hoja de Excel con los números correspondientes con el muestreo aleatorio simple que él acaba de desarrollar. Recuerde que nuestra población está conformada por 3.500, por lo tanto él selecciona 619 individuos de manera aleatoria. Usted ya tendría que ir a su archivo donde tiene identificados cada uno de los individuos y saber quién es cada uno de estos señores o señoras que corresponde acá con estos numeritos, y estos son los individuos que usted entonces seleccionó de manera aleatoria de su marco muestral. Muy bien, vamos entonces a la otra forma de realizarlo, que es entonces, volvemos a la misma opción, muestreo, selección de muestras, muestreo simple aleatorio, pero en este caso voy a tomarla de un archivo que yo ya tengo con mi marco muestral. Voy a buscar ese archivo, lo tengo en esa misma carpeta. Ese archivo yo lo llamé marco muestral. Lo abro y ese archivo tiene dos hojas, una que se denomina marco muestral y otra que la llamé stratus para el ejemplo posterior sobre el muestreo aleatorio estratificado. En este caso voy a seleccionar marco muestral, le doy a aceptar. Recuerden la opción en fichero, estar seleccionada. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá el programa de manera automática identificó que nuestra base de datos está conformada por 3.500 datos, ¿cierto? Individuos. Le doy calcular y voy a poner acá el nombre del archivo. Para identificarlo voy a ponerlo muestreo aleatorio simple ejemplo 2.
le voy a dar guardar, el programa ya hizo esta tarea. Voy nuevamente entonces a mi carpeta, buscar el ejemplo 2. Recuerden que este lo acabo de desarrollar a partir de mi hoja de Excel con el marco muestral, y ustedes acá pueden identificar la selección entonces de los 619 individuos de la población conformada por 3.500, pero acá pues usted ya tiene identificado el número y la persona que quedó seleccionada. Entonces acá, de esta manera, terminamos este ejemplo del muestreo aleatorio simple con el programa EPIDAD 4.2. Vamos a continuar entonces con el muestreo aleatorio sistemático. La misma opción de entrada, muestreo, selección de muestras, repito, muestreo sistemático. En este caso entonces también tengo las dos opciones, la entrada manual, como ya la expliqué previamente, y la otra que es esta entrada cuando yo dispongo de una hoja de Excel con mi marco muestral. Entonces voy a buscar de nuevo mi base de datos, la selecciono la tabla a utilizar o la hoja de Excel que voy a utilizar, le doy a aceptar, doy en fichero y no olviden, debo dar la opción, el tamaño de la muestra que necesito que él me seleccione, son 619 individuos, y doy la opción calcular. Voy a poner acá el nombre, muestreo aleatorio sistemático, le doy guardar, es el mismo procedimiento anterior, y como ustedes se pueden dar cuenta acá, este muestreo entonces son 3.500 individuos que conforman la población, mi tamaño de la muestra es 619, y acá él identificó el intervalo de selección, que es lo mismo que mencionábamos previamente, sobre la fracción de muestreo, que se calcula dividiendo el tamaño de la población, 3.500, sobre 619, que es el tamaño de la muestra, y esa es la fracción muestral. Pues este programa lo hace de manera automática. Y recuerden que en este tipo de muestreo aleatorio sistemático se debe elegir un número de arranque. Para este caso, pues como el intervalo de selección fue de 5, un número que esté entre 1 y 5, él lo hizo de manera automática, un arranque aleatorio en 2, ¿sí? Y un intervalo de selección de 5, es decir, él va a seleccionar un individuo cada 5 sujetos hasta que complete los 619 individuos que debe seleccionar de los 3.500. Entonces eso yo lo puedo corroborar en, excúsenme acá, abrí la carpeta que no es la correcta, está así, muestreo aleatorio sistemático. De este modo podemos ver la hoja de Excel. Dense cuenta lo que él nos arroja, ¿cierto? Están de igual manera los 619 datos que yo le solicité. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Miren acá, el arranque aleatorio en el sujeto 2, que es lo que estamos viendo acá, arranque aleatorio en el sujeto 2, y la fracción de muestreo cada 5 individuos. Entonces, del 2 al 7, del 7 seleccionó el individuo 12, del 12 al 17, y así sucesivamente. Él desarrolló esta solicitud que yo le hice del muestreo aleatorio sistemático a partir del marco muestral que ya tengo previamente guardado en una hoja de Excel. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro tercer caso, sería el del muestreo aleatorio estratificado. Esta es la ventana que se nos abre en el EPIDAD. Ustedes deben de dar la selección abrir datos agregados con su hoja en la cual están consignados los datos de los estratos y el tamaño de cada uno de los estratos. Entonces voy a dar examinar, selecciono
el marco muestral ejemplo, que es el archivo de Excel que yo construí previamente. Le doy a abrir y como ustedes ven acá, la tabla a utilizar, en este caso no la del marco muestral, sino la hoja donde aparece el marco, perdón, los estratos. Aparece acá estrato y tamaño. Voy a regresarme ligeramente para contextualizarlos con esto. Yo tengo acá en el archivo de marco muestral una hoja, ¿cierto? En este Excel que construí con dos columnas. Una está el estrato, en este caso es como si estuviéramos investigando eh, algunos deportes, ¿cierto? Y conformé, digamos, estos fueron deportes de conjunto, y conformé algunos deportes, fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, polo acuático, y el tamaño de cada uno de los estratos es este que aparece acá, ¿sí? Y yo necesito hacer un muestreo aleatorio estratificado de esta población total, ¿sí? De individuos que tengo, de deportes de conjunto, que me seleccione de manera aleatoria estratificada estos señores de acá. Y vamos a calcularlo entonces a partir de el EPIDAT. Volvemos al EPIDAT, entonces en las variables encontradas él identifica, como les acabo de mostrar, en la primera columna estrato, selecciono de esta manera, luego el tamaño del estrato, selecciono, le doy a aceptar y acá es muy común y necesario que en el reparto de la muestra utilicemos de manera proporcional al tamaño de los estratos. Si ustedes seleccionan esta opción, aquí entonces va a aparecer seguidamente el tamaño de la muestra que se va a seleccionar de cada uno de estos estratos. A modo de ejemplo, vamos a considerar que yo necesito extraer de toda la población, que son todos estos individuos que conforman estos diferentes estratos, voy a necesitar extraer 145 individuos. Yo le doy la opción distribuir y él de manera proporcional me distribuye de acuerdo con el tamaño de cada uno de los estratos, me distribuye el número de individuos que me va a quedar conformado cada uno de los estratos. Voy a seguir la misma secuencia que tenía en los ejemplos anteriores para los muestreos aleatorios simple y sistemático. Voy a decir que me guarde en fichero, pero también podría dar la opción en pantalla. Vamos a hacerlo en fichero. Le voy a decir que me ordene también la muestra. Le doy la opción calcular y aquí voy a nombrar mi archivo como muestreo aleatorio estratificado. Le digo guardar. Ustedes pueden ver acá la salida del EPIDAT. Me muestra que me seleccionó 145 individuos tal como yo se lo pedí. El tamaño del estrato, el tamaño de la muestra como lo vimos ahora. Este es el tamaño total de la población, 830. Voy a ir entonces a la salida del EPIDAT, muestreo aleatorio estratificado, y voy a mirar entonces la hoja de Excel. En este caso, como ustedes ven acá, ¿qué hizo entonces el EPIDAT 4.2? Están los estratos, mire, fútbol, baloncesto, voleibol, rugby y polo acuático, el tamaño que conforma cada uno de los estratos, que ya lo teníamos previamente, y acá entonces esta es la que nos interesa. Ese cuenta como el EPIDAT de una manera aleatoria estratificada me seleccionó, para este caso del estrato correspondiente con fútbol, el individuo número 9, el individuo número 11, el individuo número 16, así sucesivamente. Con baloncesto me seleccionó el individuo 4, el individuo 8 y así sucesivamente. ¿Sí? A ustedes ven acá la ponderación, que le dimos igual ponderación a cada uno de los estratos, y la probabilidad de selección es igual pues para todos y cada uno de ellos. Hay una pequeña variación que es la normal. Y acá está entonces la tarea resuelta del muestreo aleatorio estratificado. Recuerde que usted debe tener entonces un listado con los 250 individuos que conforman el estrato fútbol
y de ese listado usted debe seleccionar entonces el sujeto 9, el sujeto 11, el sujeto 16 y de igual manera va a ser con los demás estratos. Repasemos acá la salida entonces del EPIDAT 4.2, el tamaño de la muestra que teníamos para cada uno de los estratos, el tamaño del estrato y el tamaño de la muestra para cada uno de los estratos repartido de manera proporcional. Dese cuenta 44, 34, etcétera, que es el mismo que corresponde con esto que tengo acá. Entonces acá tengo 44 individuos y así sucesivamente. Muy bien, espero que esto les sirva de gran ayuda para el desarrollo de sus proyectos.